En la madrugada del 24 de marzo de 1976, vehículos con tropas militares abandonan los cuarteles y se desplazan por las calles de las principales ciudades del país. En la terraza de Casa de Gobierno, la presidenta María Estela Martínez de Perón aborda un helicóptero que la traslada a Aeroparque, donde es detenida por personal militar. Al mismo tiempo, un breve comunicado emitido por cadena nacional anuncia el fin de la democracia. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Universo de Abel. Hoy el tema a tratar va a ser sobre esta fecha tan especial para la historia de la nación argentina. Todo lo que ocurrió aquel 24 de marzo de 1976, los juicios a los militares, todo lo que se dice en las escuelas y todo lo que se oculta también. Porque para entender mucho más de todo lo que pasó aquel día, hay que rememorarse todo antes y poner todo el contexto. Cómo estaba la Argentina en ese momento, lo que pasaba con el gobierno de Isabelita Perón, los grupos guerrilleros que estaban y por qué los militares decidieron usurpar el poder en forma fáctica. Para empezar, la década de los 70 aquí en la Argentina fue bastante convulsionada, principalmente porque en aquella época existían grupos guerrilleros, grupos subversivos entre los que se encontraban el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, dirigido por Miguel Santucho y Gorriarán Merlo. Y en 1970 se originaron los Montoneros, liderados por Mario Firmenich, Vaca Narvaja, Fernando Abal Medina y demás. Para principios de 1970, los actos de la guerrilla argentina se convierten en noticia cotidiana. Juan Domingo Perón, desde su exilio en Madrid, envía una carta a los dirigentes de las Fuerzas Armadas peronistas en la que avala la violencia de sus acciones. Como ustedes bien saben, el momento es para la lucha, no para la dialéctica política. Porque la dictadura que azota a la patria no ha de ceder en su violencia, sino ante una violencia mayor. En 1970 marca la entrada en escena de dos nuevas organizaciones guerrilleras. En el mes de mayo, una célula armada de origen desconocido secuestra y posteriormente ejecuta al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, figura emblemática del antiperonismo. Nada se sabe de los autores del secuestro. Posteriormente, una nueva organización guerrillera llamada Montoneros se hace cargo del hecho. Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana, con Perón en la patria. Perón o muerte, Montoneros. Y es bueno también conocer este contexto histórico, sobre todo lo que pasó en Argentina en la década de los 70, para saber por qué desembocamos en aquel 24 de marzo de 1976. ¿Qué nos llevó a que militares usurparan nuevamente el gobierno, la Casa de Gobierno? Y fueron, entre otras cosas, los grupos subversivos, aquellos intransigentes, aquellos imberbes, como los llamó Perón en aquel discurso el 1 de mayo de 1974. 21 años, y en este mismo balcón, y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan,
Porque también una de las cosas que se cuentan poco o casi ni se cuentan en los libros de historia fue la relación que hubo entre Perón y estos grupos guerrilleros, más principalmente los montoneros, entre los cuales se encolumnaba la juventud peronista. Este grupo guerrillero se autoproclamaba a sí mismo el brazo armado del peronismo para que vuelva Perón, porque recordemos que Perón estaba exiliado en España por aquel entonces. Sin embargo, los montoneros estaban enfrentados al ala derecha del peronismo, el peronismo más duro, entre los que se encontraban el sindicato, y más precisamente la CGT, que en ese entonces era dirigida por Rucci. Tal fue la lucha que hubo con el ala derecha del peronismo, que se le indilgó la culpa a Rucci por lo ocurrido en Ezeiza en 1973, a lo que posteriormente se denominó la masacre de Ezeiza. El Ministerio de Bienestar Social había tomado recaudos, según lo hiciera público, desde hace más de 10 días. Realmente la organización sanitaria en beneficio de la población que se ha dado cita aquí es estupenda. Los estampidos empezaron a aumentar y de pronto vemos... En este momento el doctor Juan Manuel Laval Medina abandona la comitiva de recepción dirigiéndose hacia las escaleras portantes de Aerolíneas Argentinas. No sabemos cuál es su destino, pero suponemos que existe la posibilidad que la aeronave que transporta al Teniente General Perón hubiese descendido en el aeródromo de Morón. En cuanto al arribo, se ha confirmado. El Teniente General Juan Domingo Perón descendió en el aeropuerto de Morón. Finalmente, este hecho pone punto final a las relaciones que hubo entre el peronismo y los montoneros, porque luego de este hecho pasó la expulsión que hizo Perón de la Plaza de Mayo al grupo peronista joven y a los montoneros en aquel discurso el 1 de mayo del 74. Luego, 2 meses más tarde, el 1 de julio, Perón fallece. Luego de la muerte del general, la presidencia queda a cargo de su esposa María Estela Martínez de Perón, o mejor conocida como Isabelita, pero en realidad el que llevaba la batuta, el que tenía el poder a cargo, era el ministro de Bienestar Social López Rega. Y con López Rega en el poder, los crímenes cometidos por la Asociación Anticomunista Argentina, más conocido como la AAA, se agravan contra montoneros. Es así que el 5 de octubre de 1975 Montoneros toma el regimiento de infantería en Formosa, donde mueren 19 conscriptos, o sea, chicos que hacían la colimba en aquel entonces. Y en medio de todo este clima tan caldeado, López Rega decide irse del país, Isabelita toma licencia y la presidencia queda a cargo de Ítalo Luder, quien es el que firma un decreto para, textualmente, la aniquilación subversiva. Llegado 1975, a la compleja situación política se suma una gran crisis económica que termina por destruir la imagen pública de López Rega, quien se ve obligado a huir del país. Sobrepasada por la situación, Isabel Perón decide tomar licencia de sus funciones, dejando el gobierno en manos de Ítalo Luder, presidente del Senado. Las Fuerzas Armadas aprovechan el momento para pedir carta blanca en el combate contra la guerrilla. En medio de las presiones, Montoneros asalta el Regimiento 29 de Infantería de Formosa. En el durísimo enfrentamiento mueren 13 miembros del ejército, en su mayoría soldados conscriptos. Al día siguiente, Luder da a conocer una serie de decretos, en los que autoriza a las Fuerzas Armadas, textualmente, a aniquilar el accionar de la subversión. Y todo esto hace que las fuerzas guerrilleras vayan perdiendo poco a poco su poder de fuego. Tanto es así que el ERP
en 1975, en el mismo año, ve frustrada una situación de tomar el batallón militar en Montechingolo, donde 16 de sus miembros son arrestados y luego fusilados. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas intentan un nuevo golpe, pero esta vez no a base de balas, sino a través de amenazas, ya que le dan al gobierno isabelita 90 días para que decline su posición como presidenta. Y luego de 90 días, efectivamente, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas entran a la Casa Rosada. Y todo este repaso histórico fue para que nos pongamos en contexto cómo fue que los militares ingresaron de forma fáctica al poder, aquella famosa reorganización nacional, a qué se debió, cuáles eran los grupos subversivos. Y aquí lo tenemos en claro, que en esta guerra reinó la violencia, de una parte y de otra. Porque hay algo que no nos enseñan en los colegios, que es la parte de los guerrilleros, montoneros, el ERP, todos los asesinatos que cometieron, el secuestro de Aramburu, la muerte de Ruchi, la muerte del padre Mujica y otras cosas más. Y entre todas las cosas que ellos hacían estaban, por ejemplo, secuestrar gente, en especial empresarios, para cobrar millonadas por su rescate y así poder sustentarse y comprar más armas. Entre todos los secuestros que se calcula, se secuestraron también a los hermanos Por y se secuestró y se mató al cónsul de Estados Unidos en esa época. Y con esto no quiero para nada justificar el accionar militar, porque con el afán o con el título de eliminar la subversión, también se secuestran a sindicalistas, se secuestran a políticos que no tenían absolutamente nada que ver con los grupos guerrilleros. Pero lo que siempre me he preguntado es ¿por qué se ataca con tanto ahínco a un lado y no al otro? Por ejemplo, en las cárceles está llena de ex militares o personas que han participado del proceso de reorganización nacional que están presas desde hace bastante tiempo en cadena perpetua, y las que están por salir porque son mayores de 70 años o tienen alguna enfermedad. Pero del otro lado, los montoneros o el ERP, ¿dónde están? Y se sorprenderán ustedes, pero la gran mayoría de ellos están ocupando cargos políticos, escribieron libros, algunos están exiliados en España, por ejemplo. Personajes oscuros, si los hay en la historia argentina, es Mario Eduardo Firmenich. Esta persona estuvo tan solo 6 años preso. En 1990 recibió el indulto de Carlos Saúl Menem, luego se fue a España y de ahí en más nunca más volvió a pisar suelo argentino. Nunca más, y nunca los derechos humanos han reclamado que vuelva a la Argentina para cumplir nuevamente su condena, siendo una persona que está siendo muy acusada por la familia Ruchi de participar en su asesinato, de haber confesado junto con otros involucrados en Montoneros, de haber secuestrado y matado a Pedro Aramburu. Una persona así, ¿cómo puede estar libre y exiliada en España y nadie reclama, por ejemplo, que cumpla su condena? Y a otros militares sí. Esto para mí no es justicia, sino venganza. Por eso yo pretendo que haya justicia para todos, que tanto los que participaron de un lado y del otro estén presos, y que de ahí no salgan y que cumplan su condena. Es todo lo que pido, porque algunos pueden decir, vos sos de derecha. No, yo quiero que todos cumplan su condena, porque hicieron sangrar mucho a la Argentina en la década de los 70, y algunos políticos lo usaron o lo usurparon para ganar plata, el famoso curro de los derechos humanos, que en otro video quizás hable, pero hay un montón de montoneros que hoy en día se la dan de pacifistas, que que escriben libros y que hablan pestes de la dictadura, pero no se hacen cargo de las matanzas, de los secuestros que ellos mismos han hecho, o que han visto y que no han declarado nunca jamás en ningún diario o en ninguna revista. Al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Y para finalizar, quiero dejar en claro algo. Esta fecha, este 24 de marzo, es especial para todos nosotros. Para los que hayan vivido, para los jóvenes que nos ha tocado estudiar
esta fecha en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, y más allá que se haya ocultado cierta información, porque no nos dieron la información totalmente clara. Por ejemplo, a mí siempre se me enseñó que Videla, Macera, Agóstegui eran el diablo, eran lo peor del mundo, y en cierto punto tienen razón, pero nunca me enseñaron qué hubo del otro lado, quién fue Firmenich, quién fue Bacanal Narvaja, quién fue Fernando Abal Medina, y quiénes fueron, por ejemplo, Gorriarán Merlo y Santucho para el ERP. Pero más allá de eso, quiero dejar en claro a la juventud que hoy por ahí está escuchando este video, que se instruya y que lea. Básicamente que lea y que entienda que la historia muchas veces algunas personas la tergiversan para su lado. Pero que quede recuerdo, que haya verdaderamente memoria, justicia y verdad. Pero justicia en serio. Que no haya más dictadura, que no haya más guerrillas militares, como diría el fiscal Estracera en el juicio de las juntas militares en 1985, nunca más.